Buenos días, hoy 23 de junio del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual y el tema, como aparece en la pantalla, se titula, en la sesión 4, el tema es la promesa de Dios de hacer una nación santa. Es la sesión número 4. Y como siempre vamos a ver la versión inglesa. De hecho, este es el material, la foto que aparece en el inicio de esta sesión cuarta. Dice, la Biblia se encuentra con la vida. Nos guste o no, las reglas son parte de la vida. La mayoría de nosotros, cuando éramos niños, probablemente teníamos que tomar la mano de nuestros padres cuando cruzábamos la calle o atravesábamos un estacionamiento. Nuestros padres tenían reglas para mostrarnos por qué querían mantenernos a salvo en ese momento. Probablemente pensábamos que las reglas limitaban nuestra libertad. Recuerdo el día que ya no tuve que tomar la mano de mi mamá cuando crucé la calle. Muchos aspectos de nuestras vidas vienen con reglas. Los lugares donde trabajamos tienen procedimientos a seguir, tenemos leyes de tránsito que nos indican qué tan rápido podemos conducir en las carreteras, cuándo debemos detenernos y más. Los deportes que practicamos, como el béisbol o el fútbol, también tienen reglas. Las personas a veces se quejan de las reglas, pero aún así las obedecen porque saben que deben hacerlo para que la vida funcione como debería. Si somos honestos con nosotros mismos, probablemente conozcamos que algunas de las reglas de la vida son un poco restrictivas o limitativas. Lamentablemente, cuando se trata de la relación personal con Dios, muchas personas consideran que sus mandamientos son obsoletos o meras sugerencias. Sin embargo, Dios desea que sus mandamientos sean nuestra bendición. Y cuando los obedecemos, experimentamos la vida al máximo, como debe de ser. Esto es para los creyentes. Dios jamás dijo que tendríamos que imponer en su momento los mandamientos a nadie. Entonces, para un pensamiento realmente moral, no podemos imponer nuestra forma de pensar a los demás, porque esto entraña esclavitud y el creyente debe de amar la libertad. Cuando no la amamos, simple y llanamente somos juguetes de los demás. Hay una religión que es la maometana, los musulmanes, en donde su filosofía es totalmente contraria. El mundo debe de sojuzgarse a la chaira, que son sus leyes, si no, entonces ellos la van a imponer por la fuerza. Eso es contrario al cristianismo e incluso a lo que es el judaísmo puro. Vamos ahora a ver lo que dice la versión española. En lo personal, me parece mejor la versión inglesa en muchos aspectos. Vamos a ver. El objetivo de esta lección nos dice la idea central, la promesa de Dios es apartar a su pueblo, estaba condicionada a la obediencia. Aplicación para la vida. Todo aspecto de nuestra vida está reglamentado con normas. Si viajamos de un lugar a otro, las calles y carreteras tienen las reglas. Creo que eso es igual a la otra. No, tiene unas diferencias.
No se puede construir una casa sin considerar las regulaciones de construcción. Es imposible jugar cualquier deporte sin conocer sus reglas. Lo que podemos decir con seguridad es que el carácter humano, siendo lo que es, siempre encontrará una razón para repeler tantas reglas, aunque al final tenemos que cumplirlas, querramos o no. Cuando leemos la Biblia encontramos que también hay reglas bien marcadas para tener una relación con Dios. La Biblia se escribió hace muchos años, así que tal vez algunos consideren que las reglas que forman el marco de nuestra relación con el Señor son muy anticuadas para los tiempos modernos en que vivimos, pero esto no es nada nuevo. A lo largo del tiempo la gente ha insistido en que las reglas de la fe son muy limitativas. Pero lo que ignoramos es que la obediencia a Dios nos abre el camino para experimentar lo mejor de la vida. Insisto, para un creyente. Ahora, en el sentido liberal, el ser humano no está en su momento hecho para prohibiciones. El ser humano ama la libertad. Y esa libertad en su momento se debe de traducir siempre en el respeto a lo que es los demás. Es decir, nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Porque si no lo hacemos así, entonces nosotros nos convertimos en dictadores de los demás. Y eso no quiere la palabra, eso no lo dice la palabra en ninguna de sus partes. Muy bien, vamos ahora a continuar. El texto bíblico, vamos a ponerlo para que lo vayan leyendo conjuntamente conmigo y después vamos a poner el post correspondiente. Éxodo 19 del 1 al 4. Los israelitas en el Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. El versículo siguiente es el 2. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. 3. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor, y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto, y de que los he traído aquí hacia mí, como sobre alas de águila. Vamos a ver el post que utilizamos en esta parte. Como dijo ahí, la expresión es sobre, ¿qué? Alas de águila. Y son majestuosas las alas de un águila. Muy bien. Vamos a ver el contexto. Moisés el profeta. De acuerdo al libro Los Profetas de Israel de León J. Wood, que es el mejor sobre el tema, ampliamente reconocido, editorial Portavoz, nos dice que el sustantivo para profeta es Naví, con N-A-B-H-I, del hebreo, del verbo navá. Su origen y traducción es difícil. Se relacionan con el acadio nabu, que es hablar. Entonces sería el que habla. El significado es a quien se le habla o el que es llamado. Entonces, el meollo de la profecía, como lo dice Hodwell, no es una predicción o una reforma social, sino la declaración de la voluntad de Dios. En este mismo libro se considera a Moisés el primer profeta de Israel y se identificó como tal Deuteronomio 18:15. E incluso después de su muerte se dijo que nunca jamás se levantó en Israel otro profeta como él, que trataba a Dios de cara a cara, Deuteronomio 34:10. Fue también su modelo para otros profetas, incluso su hermana Miriam, que es llamada profetisa, o María, Miriam es en hebreo, María es la castellanización de ese hebreo, recibió alguna información de parte de Dios, también era una profetisa.
Moisés, pequeña biografía, el punto 2. En el libro del Pentateuco de Samuel Pagán, editorial CLIE, cuando se ordena echar al río a los bebés varones, Éxodo 1:22, se convirtió en la forma como ese sistema terminaría a través de Dios y Moisés. Se convirtió en la figura religiosa judía, legislador, libertador y fundador de una nación. Recordemos que en su momento se prohibió por parte del faraón de aquella época que los varones judíos sobrevivieran. Entonces ordenaba que los pusieran en el río. Y fue rescatado por una princesa egipcia y ella lo cuidó y lo educó. Es el agente divino que organizó y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Incluye cuando logra cruzar el Mar Rojo, Éxodo 15, lo que ocurrió alrededor del año 1550 antes de nuestra era. Lo llevó después al desierto de Sinaí, hasta llegar a la tierra prometida, Canaán. Su vida fueron 40 años de educación egipcia, 40 años de estancia con su pueblo y 40 años de peregrinación en el desierto hasta ver a Canaán. Entonces podemos decir que Moisés tendría al momento de su muerte cerca de 120 años. 3. Ubicación geográfica del peregrinar. Los siguientes mapas se muestran los lugares que narran estos textos bíblicos y con ello se ve la dimensión del peregrinaje por el desierto del Sinaí. Y si fueron 40 años, se ve también el castigo divino por la rebeldía del pueblo judío. Vamos a ver en su momento el primero de esos mapas. Aquí estamos en su momento viendo lo que sería una representación de dónde está el desierto del Sinaí. Ahí vemos entonces en ese círculo verde, a ver si lo podemos ver mejor, aquí en este círculo verde estaría la representación de dónde está ese desierto de Sinaí. Del lado izquierdo veríamos que es Egipto, esta parte, y del lado derecho la otra parte de Arabia y el demás Medio Oriente. Ahora, aquí está ya un poquito más ampliado la parte que ocupa el desierto del Sinaí. En esta pequeña área estuvieron dando vueltas los israelitas 40 años. En este mapa ya un poquito más detallado, en lo que es el punto número 7, se ve lo que fue Refidín. El 7, aquí sí, perdón. En Refidín es el número 7. Por aquí está, si se alcanza a ver, el 7 y el 8 están juntos. 7 aquí, en esta parte sería Refidín. Y junto a Refidín, entrando al desierto, está donde se supone que era el monte Oreb o el monte de Sinaí. Muy bien, vamos a continuar. En la siguiente lámina vemos lo que abarcaba o lo que abarca la tierra prometida. Incluso abarca todo lo que sería Siria, todo lo que sería Líbano, para el sur todo hasta Egipto, todo Gaza, etc. Eso es lo que se conoce como la tierra prometida. Y como fue tierra prometida por Dios, pues el pueblo judío la busca recuperar.
Entonces, no nos extrañe que en algún momento intente tener toda esa tierra. No es algo descabellado, sino es bíblico, porque responde a una promesa de Dios. En el tiempo de David y de Salomón lo llegaron a tener. Entonces, no es nada imposible que busquen recuperarlo. Muy bien, vamos a continuar. Alas de águila. En el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de Antonio Cruz, editorial CLIA, nos dice que esta ave en Palestina existe el águila real, el imperial oriental, la no moteada, la pedicera y la culebrera. Tienen una gran fuerza muscular y pico curvado. Incluso en sus uñas pueden transportar a sus víctimas por los aires. Pueden volar a 389 kilómetros por hora. Entre los hebreos las consideraban impuras. Levíticos 11:13, Deuteronomio 14:12. Pero pese a esto, aparece en numerosas ocasiones como Éxodo 19:4. Siempre ha habido admiración por estas aves, con su pico dorado, su vuelo rápido y sus largas y afiladas garras. La altura que alcanzan se ha medido hasta de 6.000 metros. Son capaces de elevarse y planear en el aire a través de 6 plumas terminales en sus alas y unas ranuras que le permiten reducir la fricción del aire, pudiendo desplazarse sin necesidad de mover apenas las alas, lo que incluso ha sido imitado por los aviones al doblar hacia arriba los extremos de sus alas. Si ustedes han visto cómo las alas de repente se mueven hacia arriba, es en imitación de lo que hacen las águilas. El 5. Visión cabalística. En la Biblia cabalística editada por Kabbalah Center Publishing, nos dice que el versículo 2, el monte Sinaí fue elegido porque es la más pequeña y menos elevada de todas las montañas. Enseña que para que nuestras oraciones sean escuchadas, requerimos de humildad y ausencia de ego. Moshe, que es como se le conoce a Moisés, como la montaña, había estado preparando el uno para el otro. Desde la creación, al verla vio que era la montaña de Dios y se sintió atraído. Versículos 1 a 4. De acuerdo a Samuel Pagán, la llegada al Sinaí de los israelitas tiene importancia teológica, pues mueve y renueva las antiguas promesas de Dios, porque la antigua promesa a Abraham ahora se hace extensiva a todo el pueblo de Israel. Y en Éxodo 19:1 al 24:8, ya que el pueblo permanece en el Sinaí por todo el Éxodo levítico y hasta el comienzo de Números. El pacto con Dios es fundamental, puesto que en este contexto legal y pedagógico se manifiestan y revelan las leyes y enseñanzas que le permitirán al pueblo llegar y conquistar la tierra prometida y vivir en ella de acuerdo a la voluntad divina. Y la vida e historia de Israel se puede analizar a la luz de la fidelidad del pacto de alianza. Esto es, si cumplían con el pacto les iba muy bien, pero si lo desobedecían o iban en contra, les iba muy, pero muy mal. 6. Versión cabalística. En el libro de Rebbe Rachman sobre la Torá, Shemot, Vaiká, Éxodo Levítico, publicado por Breslot Research Institute, nos dice que Sinaí tiene el mismo valor numérico que Zulum, que es escalera. Dios entregó la Torá en el Sinaí porque era la más pequeña de las montañas, la humildad de la escalera con la cual podemos ascender a las alturas espirituales. En el versículo 4 significa para los místicos judíos. La Cábala es la mística judía. ¿Por qué lo tomo? Porque en su momento, si vemos sus enseñanzas, tienen mucha referencia con el misticismo cristiano, tienen a veces conceptos similares, sin llegar a los fanatismos que lo tienen los místicos cristianos.
significa trascender en el tiempo, ya que acercarse a Dios puede producir experiencias trascendentes. Llevarlo sobre alas de águila corresponde a la conciencia expandida y a la compasión y al pacto. Estos atributos llevan a la persona hacia Dios. El desglose, que es lo que dice el autor, hay que ver a Dios bajo la perspectiva de lo que ha hecho por nosotros. Los descendientes de Abraham fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. Dios los recordó y por gracia los liberó y los tomó sobre alas de águila. Versión 4, ya vimos que es alas de águila. El monte Sinaí se menciona en 37 veces en el Antiguo Testamento, lo cual indica su importancia. Por ejemplo, el Salmo 68:8. También es interesante decir que no se sabe realmente o exactamente dónde estaba el monte Sinaí o el Horeb, también se le conoce. Pero, reitero, se tienen al menos esas ubicaciones de acuerdo a los estudios que han hecho. 2. Dios los llevó al monte Sinaí, los trajo a su presencia. Allí constituyó a Israel como su pueblo escogido de entre todas las naciones. Entonces Él hizo maravillas por ese pueblo olvidado y por ello les exige que fuese santo, dejando su mentalidad de esclavos y sea un pueblo diferente a las demás naciones. A veces en su momento malinterpretamos y esa santidad la convierte en muchos judíos en racismo, es decir, solamente vale lo que es judío, lo demás no. También en ese sentido el judaísmo ha hecho que no busque la espiritualidad ni el contacto con Dios, sino su dominio sobre todas las demás naciones. 3. Jesús en el Nuevo Testamento invita al pecador, a los que están cargados y trabajados, y Él los hará descansar. Él es manso y humilde de corazón, y en Él se encontrará descanso para las almas. Mateo 11, del 28 al 29. Jesús no ofreció quitar toda regla y responsabilidad, ofrece un yugo, entonces todo trabaja en conjunto. Nuestra obediencia a Dios es como respuesta a lo que Él hizo por nosotros al enviar a su Hijo a redimirnos del pecado. Vamos a ver las preguntas. La primera, ya saben que la primera es de la versión inglesa, la segunda es de la versión española. ¿Puedes nombrar algún reglamento que consideres pasado de moda? Bueno, aquí en Estados Unidos se rige más por el common law, entonces aquí de hecho lo que es reglado son pocos casos, pero la ventaja de este país es que se va adaptando incluso las cortes a lo que va haciendo la cultura y el hábitat. Ya no podemos hablar, por ejemplo, de estrictas regulaciones de caballos, porque ya son muy pocos los que utilizan el caballo como medio de transporte. Entonces, de ese tipo de reglamentos, pues lógicamente aquí en Estados Unidos se quitan por la misma naturaleza del progreso. Aquí lo que se busca es ser pragmático. En la versión inglesa, al crecer, ¿cuáles eran algunas de las reglas que tenía tu familia y que notó que otros no tenían? Bueno, en lo personal, en lo que era mi casa, pues una regla era que mi padre pues siempre era el proveedor en su momento de todo. Realmente mi mamá pues muy poco la dejaban hacer. Esa regla es de orden cultural, pero ya con el tiempo y en la actualidad pues ya hombre y mujer trabajan al unísono para poder sacar todos los gastos, más por ejemplo aquí en Estados Unidos, que es bastante cara la vida. ¿Puedes identificar algún reglamento social que te sirviera en algún momento? Bueno, en lo personal, pues el reglamento que me sirvió para estar en este país son las leyes de asilo, los tratados internacionales sobre asilo. Permitió que estuviera aquí a salvo de la persecución política que tengo en México y me ha permitido ya incluso ser ciudadano. ¿Cómo puede el recordar las provisiones pasadas de Dios ayudarnos a guiar nuestras decisiones futuras?
Si vemos la historia de Israel, es una historia milagrosa, de uno y otro punto en los que casi estaban desaparecidos y sin embargo emergían, resurgían. Y esto es básicamente lo que hace en su momento la esperanza que se tiene en Dios. ¿Por qué? Porque pese a Israel, que era un pueblo pequeño en los tiempos de los albores, en el tiempo precisamente de Moisés, apenas se supone que había unos 600,000 habitantes que salieron de Egipto, y esto en su momento, pasados 40 años. De acuerdo a la inteligencia artificial, dicen que no varió mucho el número. Entonces, Dios los preservó pese a estar en un desierto con serias limitaciones. Eso es algo divino, no es explicable por la lógica. Si vimos el mapa de dónde está Oreb, pues realmente era un lugar muy pequeño. Imaginen ustedes que 600,000 personas durante 40 años estuvieran dando vueltas a ese desierto. La tierra prometida no estaba lejos, pero sin embargo, hasta el final, Moisés o Moshe logró ver lo que era la tierra prometida. Ya Josué y los demás, pues ya se encargaron de conquistarla. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro texto bíblico. Éxodo 19 del 5 al 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Dios es el dueño de todo. Entonces Él eligió al pueblo judío como su pueblo. Reitero, esto es ahorita vamos a explicar lo que sería esa apropiación que hizo Dios del pueblo judío. Versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Muy bien. Vamos a ver ahora el post. El post, lógicamente, asemeja lo que es el pueblo de Israel y cómo en su momento seréis un reino de sacerdotes y será gente santa, un pueblo santo. ¿Ok? Aunque a veces no se comportan como tales. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver el contexto. 6. Pacto mosaico. De acuerdo al libro Las dispensaciones del reverendo José Daniel Corté, editorial de dicho autor, nos dice que la ley da comienzo a la quinta dispensación o de la ley. Es la más especificada de la Biblia. Abarca del libro de Éxodo hasta el libro de Hechos en el capítulo 1. Todo eso es el reino de la ley, es la dispensación de la ley. Hace 2 clases hablé sobre qué eran las dispensaciones, la pueden ver. En el mismo desarrollo es el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. La ley fue el fundamento de la nueva nación israelita, después de 430 años de esclavitud en Egipto. La divide en las siguientes. Primero, grandes bendiciones. A. Libertad de la esclavitud del pueblo bajo el yugo egipcio. La primera bendición fue liberar ¿a quién? A Israel de Egipto. El gran líder, también otra bendición, el gran líder Moisés fue pastor, legislador y líder. Lo cuidó 40 años que estuvo en el desierto. C. Conquista de la tierra prometida. Esto se realizó por Josué y como Dios estuvo día a día con él. D. El levantamiento de grandes líderes espirituales y civiles, hombres y mujeres excepcionales. Este es también uno de los argumentos para ver que Dios utiliza al hombre o la mujer para ser líderes. En lo personal considero que también, pueden ser grandes pastoras como las hay.
que dejaban grandes enseñanzas con la autoridad y poder de Dios. Por ejemplo, Moisés como líder, jueces, reyes, profetas o restauradores. 3. La parte humana es obedecer la ley de Dios. Fueron prósperos cuando así lo hicieron y fueron dispersados cuando no. Entonces el hombre fracasó en la dispensación de la ley. Y fracasó, por ejemplo, en el desierto, pese a las maravillas de Dios, pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro y lo adoraron. Éxodo 32. Murmuraron contra Moisés, Números 11:1 al 12:16. Pese a todo lo que hizo Moisés, murmuraron contra él. Entonces, si en su iglesia están murmurando contra usted, bueno, se equivale a lo que le hicieron a Moisés. Creyeron a los 10 espías malos en lugar de confiar en Josué y Caleb. Números 13:1 al 14:5. B. En la conquista no obedecieron al mandato de Dios, ya que dejaron con vida a algunos habitantes de la tierra prometida, violando el mandamiento divino. Deuteronomio 20:16-18. Esto es literal. Cuando ustedes ven en su momento que Israel invade una parte ahorita de Gaza y se ve prácticamente que se está exterminando al pueblo que allí está, pues ser resalvos de este mandamiento. Y es donde también siempre me he preguntado por qué Dios del Antiguo Testamento realiza estos genocidios, porque no es otra cosa, son genocidios de una gente que estaba ocupando una tierra determinada y que fueron exterminados para utilizarla por parte de los judíos. No me lo explico. C. En el tiempo de Jueces se hicieron idólatras, pese a que habían prometido a Josué que no lo harían. Jueces 2, del 11 al 13 y del 13 al 16 al 19. D. En la monarquía, por sus problemas, fueron dispersados y llevados a Siria y Babilonia en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo rechazaron y mataron al Mesías. F. Dios dejó de trabajar con Israel. Romanos 11 del 1 al 36, Mateos 21, 33 al 46. Y Dios comenzó a hacer su iglesia con gente de todas las naciones. Y aquí es donde vemos al Dios del Nuevo Testamento que no dice que exterminen a los que no son judíos, sino que al contrario, dice que su iglesia invisible será de todas las naciones. Si me dicen cómo es lógico eso, no le encuentro yo lógica. 6. Reino de sacerdotes. En la Biblia de Estudio Palabra Clave, varios autores, editorial Patmos, nos dice que dicha palabra en hebreo es Cohen. Es la número 3548, literalmente el que oficia, sacerdote. Figurado usar vestiduras suntuosas, ataviar, consagrar, ejercer el ministerio, ministrar, servir como sacerdote. Como verbo significa servir como sacerdote. Aparece 23 veces en el Antiguo Testamento y 12 en Éxodo. En Isaías 61:10 parece referirse a vestirse de manera sacerdotal, adornarse. Y aquí entonces vemos que, creo que en Apocalipsis se habla de vestiduras blancas. Entonces ese pueblo sacerdotal va a tener una vestimenta común. Se supone que en aquel tiempo ya no va a haber hombres ni mujeres, va a haber simplemente espíritus o seres celestiales. Y por lo tanto, ya no habrá que tener ni siquiera la vida actual, porque ya sería una existencia eterna. 7. Nación Santa. En la Biblia, palabra clave, dicha palabra santa es la número 6918, del hebreo Kadosh, Kadosh con Q.
sagrado, ceremonial o moralmente como sustantivo Dios por su eminencia, ángel, santo, santuario, consagrado, dedicado, santo o el santo. Como adjetivo es santo, sagrado, se usa para designar a alguien que es intrínsecamente sagrado o ha sido designado santo por rito divino o ceremonia culta, y es lo opuesto a común o profano. Kadosh es un término positivo respecto del carácter de su referente. Se usa muchas veces para referirse a Dios, que es intrínsecamente santo, sagrado y diferente. Salmos 22, 3, 4, Isaías 6, 3 y 57, 15. O libre de atributos de la humanidad caída, Oseas 11, 9. La humanidad debe de ser santa porque Él es santo, o sea Dios. Levítico 11, 64 al 45 y del 19, 2. 8. Visión cabalística. En el libro de Rever Jack Rackman, el versículo 5, segulo, que es en hebreo, tesoro especial, hace referencia a aquello que es beneficioso, pero cuyas propiedades son incomprensibles, porque provienen de un elevado nivel espiritual, llamado el intelecto trascendente. El motivo por el cual Dios eligió a los judíos como su nación específica, como su nación especial, se encuentra más allá de cualquier explicación. No sabemos por qué, ni siquiera los místicos judíos lo pueden entender. En el versículo 6 indica la humildad de Dios. Se disminuyó, y así podría decirse, al ofrecerle a los judíos promesa de grandeza y de disminuir la intensidad de su presencia para que pudieran relacionarse con Él. Para este libro, Nación Santa se refiere a los sagrados ministerios de la Torá. Cuando una persona posee el temor de Dios y se juzga a sí misma, alcanza la Torá revelada, luego sus plegarias se llevan a comprender los misterios de la Torá. El versículo 6, la palabra santa corresponde a la réfira de Jogna, sabiduría, y la letra Bov corresponde a Záfira de Bina, que es comprensión. La persona puede alcanzar sabiduría y comprensión mediante las palabras de la ley del Antiguo Testamento en aquel tiempo, si lo trasladamos actual de la Biblia en sí, de acuerdo a cómo utilice el habla para revelar la divinidad en el mundo. Y es posible revelar la divinidad a través de Ishadig Moisés, que abarca a la totalidad del pueblo judío. Desglose. Todo padre tiene grandes esperanzas para sus hijos. Quiere verlos crecer y tomar un lugar en la sociedad. Dios espera que su pueblo fuera especial entre todas las naciones, pero requería primero dar oído a su voz en su corazón. 2 Corintios 3. No es solo memorizar su ley, sino oír la voz de Dios en la ley, y esto se logra si tiene el Espíritu Santo. Y como lo vimos también, y eso es lo que llama demasiadas veces la atención, porque entraña que debe de eliminar a todos los pueblos que estén en la tierra prometida. 2. Guarda su pacto. En sus vidas y como nación se debía de aplicar a toda situación, incluso nueva. Era necesario oír la voz de Dios como consejo, obedecerlo al momento y actuar con sabiduría. Dios quería que obedezcamos su voz y lo obedecieran. Él quería que fuera un pueblo de sacerdotes y gente santa. En el mundo quieren crecer y dejar la casa, pero con Dios esto es imposible. Debemos vivir en Él, movernos en Él, y somos en Él. Hechos 17:28. La vida aparte de Él es imposible. Dios nos prepara para ser sacerdotes, estar siempre ante su presencia y ser gente santa, separados del mundo
y consagrados a Él. Jamás dijo Dios que teníamos que sojuzgar al mundo, que teníamos que imponer nuestro pensamiento al mundo, como lo hacen unos locos que se llaman nacionalistas cristianos, y como lo hacen también los musulmanes. ¿Por qué razón? Porque sus dioses son guerreros, pero no son el Dios de amor que pregona la Biblia. Muy bien, vamos a ver la tercera pregunta. Ya saben, la primera es español y la segunda es de la versión inglesa. ¿Qué reglamentos nos ayudan a tener una relación vital con Dios? Nuestro reglamento máximo es la palabra, la Biblia. Y Jesucristo la sintetizó en dos: el amor a nuestros semejantes y amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es nuestro reglamento de vida. ¿Cómo nos beneficiamos al vivir vidas santas? Nos estamos preparando desde la regeneración, que es cuando aceptamos a Jesucristo, a la santificación, que es cuando queremos y esperamos lograr la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro ideal y por ese hay que luchar. Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestro texto bíblico. Éxodo 19, del 7 al 8. Moisés volvió. ¿Quieres leerlo? Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Vamos a la siguiente. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Perfecto, muy bien, gracias. Aquí en su momento estamos viendo una representación donde estaba el monte, se supone que es el monte Oreb, y todos dijeron que sí estaban de acuerdo en cumplir la ley, pero después se les olvidó. Bueno, vamos ahora versículos 5 a 8. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice respecto a los versículos 5 a 8. Versículos 5 al 6 son la oportunidad que tuvo el pueblo judío de convertirse en algo que todavía no era, y la expresión ustedes son coordina toda la estructura de estos dos versículos. La propuesta es la siguiente: el pueblo, primera, debe convertirse en propiedad particular de Dios, versículo 5. 2. En un reino de sacerdotes de Dios. 3. La condición es oír la voz de Dios y guardar el pacto. Voz y pacto son diferentes, ya que el Señor habló al pueblo aún después de los mandamientos y los preceptos del pacto. La justificación de esto es que la tierra les pertenece a Él, versículo 5. ¿Por qué en su momento Dios pudo dar la tierra prometida al pueblo de Israel? Porque de acuerdo al versículo 5, toda la tierra le pertenece a Dios. Él eligió a Israel para que sea sacerdote de toda la tierra, y no se refiere al sacerdocio levítico, ya que este fue para los descendientes de Aarón, que formaban parte de la tribu de Leví. La respuesta del pueblo fue que cumplirían con todo lo que el Señor les ha ordenado, versículo 8. Entonces, siguiendo el modelo de los pactos antiguos, en el Oriente Medio, la respuesta debía de ser audible y que fuera seguida por la celebración de pacto. Ese pacto respondía a la necesidad genuina del pacto del pueblo, aunque en algunos casos no correspondía a una real aspiración. En Deuteronomio 5:20, Moisés
Al meditar el Señor le dijo: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Visión cabalística y última. En el libro de Rebbe Nachman, el versículo 8 nos dice que este versículo y el 9, el pueblo promete cumplir las palabras de Dios, y Moisés le transmite esa promesa. Entonces Dios le dice a Moisés que él hablara directamente con ellos, y Moisés le refiere las palabras del pueblo a Dios. Interpretan que nosotros haremos todo cuanto ha dicho Dios. Era en realidad una queja, ya que si oían hablar de Dios directamente se les retiraría la libertad de elección y no tendrían más opción que hacer lo que dijera Dios. Dios le dijo a Moisés que el pueblo estaba en lo cierto y le comunicó que solo hablaría con Moisés. Por eso los mandamientos se dieron directamente a él. Los pactos tienen que entenderse bien para poderlos actualizar. Son dispuestos a comunicarse y resolver los problemas o detalles del mismo. Ese es el desglose. Moisés le expuso su pacto, 19:7. Los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 1 al 17. El núcleo que establece la autoridad de la ley. 2. Se dividen en 2 partes. Primero, la relación del ser humano ante Dios, 1 al 4. La relación del ser humano hacia sus semejantes y hacia la sociedad, 5 al 10. El pueblo respondió: de todo lo que dijo a Dios, lo que dijo Dios, lo haremos, versículo 8. Tuvieron las intenciones de ser obedientes, pero los profetas refieren que Israel no cumplió su parte. 3. Jesucristo dijo a los judíos que el reino de Dios sería quitado de ellos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Esa gente somos sus seguidores, su iglesia. El fin de la ley es Cristo. Para justicia, aquel que cree, Romanos 10:4. No podemos cumplir todas las demandas de la ley, pero confiamos en que Cristo las cumple por nosotros, no para que andemos en libertinaje. Él nos liberó para que vivamos con fe en la gracia inmerecida de Dios y así cumplir la ley de Cristo. Romanos 8:2. Preguntas. Vamos a ver las últimas preguntas. En la versión española, ¿cómo Cristo cumple la ley de Dios a favor del pecador? Porque le da la oportunidad por gracia de ser salvo. Y esto ya no es solo para los judíos, sino para todo ser humano. En la versión inglesa, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos al obedecer a Dios? Que vamos a tener oposición del mundo. Cumplir la voluntad del Dios siempre va a tener una oposición normal, natural. Pero, insisto, no es juzgar al mundo la manera en la cual Dios dijo que lo hiciéramos, sino convenciéndolos, predicándoles, pidiendo que se arrepientan. Pero si no se arrepienten, es su decisión. Recordemos, como lo dicen los cabalistas, que en su momento el libre albedrío es el máximo don que Dios otorgó al ser humano. 5. ¿Cuál es la motivación para cumplir la ley de Cristo? Que Él nos salvó. Esa es una gran motivación. Si no creemos que Él nos salve, pues lógicamente no vamos a cumplir sus mandamientos. ¿Cómo puede una comunidad de creyentes ayudarnos a permanecer obedientes a Dios? Los casos extremos, como por ejemplo los originales menonitas y los husitas, eran separarse totalmente del mundo y formar, inclusive los anabaptistas, y formar comunidades totalmente independientes. Sí, esa es una forma, pero Jesucristo no nos dijo que hiciéramos eso. Lo podemos intentar hacer, pero una forma civilizada es ser
todo lo mejor que podemos hacer para la humanidad, mejorarla en todos sentidos, aunque recibamos de ella persecución o contrariedades. Muy bien, ahora sí, todos vamos a leer el siguiente versículo. Mi esposa, ingeniera de sonido y compañera de vida, vamos a leer. Éxodo 19:9. 19:9. Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Éxodo 19:9. Muy bien. Vamos en su momento a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú pusiste en su momento tu voluntad en este ministerio. Te agradezco, Señor, por todas estas sesiones que me has permitido estar sirviéndote. Y quiero, Señor, que animes a todos mis hermanos a que continúen el estudio de su palabra, a que realmente comprendan que la sabiduría parte de la humildad, como lo vimos en tus lecciones, que obedecer tu voluntad es amar a todos, porque a fin de cuentas eso es lo que predicó Jesucristo. Dios, qué bueno que nos diste el mensaje en Jesucristo de que debemos amar a los seres humanos y no ocasionar un genocidio como lo hicieron los israelitas para conquistar Canaán. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, pero sobre todo para poder verdaderamente seguirnos santificando y poder estar como sacerdotes y pueblo santo ante tu presencia. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.